Hola, bienvenido a mi clase, ¿cómo están? Espero que estén bien. Todos me conocen, me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Hoy voy a explicar preposiciones en español y en inglés. Por favor, lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo, porque hoy yo voy a preguntar. Empecemos. Podemos ver aquí. Cuando usamos o hablamos en español, en cuanto a, pero en inglés, as regards, as, repite, as, regards, as regards, pero en español, en cuanto a. Otro es aparte de, aparte de, o además de. En español, tilde, usamos además de. Pero en inglés, solo aside from. In English, not a, pero en español, pronunciación a, pero en inglés, aside from. Otro es, en la parte inferior de, en la parte inferior de, ¿sí? Pero en inglés, at the bottom of, en la parte inferior de. Bottom se significa es inferior, ¿sí? At the bottom of, en la parte inferior de. Otro es cuando usamos en la parte superior de. Superior es opósito. Por ejemplo, at the top of. Top se significa es superior. Superior de. Otro es lejos de, muy lejos de. ¿Sí? Se significa es away from. Lejos de. Y, pero en español es J. No Y. Se significa, pronunciación es H. ¿Cómo? Lejos de. No lejos. Solo lejos de. Away from. Otro es debido a o a causa de. Debido a o a causa de. Pero en inglés es because of. No V. Because of. Pero en español, debido a o a causa de. Otra es antes, anterior, delante. ¿Sí? Pero en inglés, solo before. Yo enseñé ayer. Before. Antes, anterior, delante. En inglés usamos solo before. Otro es detrás, atrás, por detrás. Pero en inglés, behind me. ¿Sí? Behind se significa en español es detrás, atrás, por detrás. Otro es abajo de. Abajo, debajo, por debajo. Abajo, debajo, por debajo. Depende de la oración. Pero en inglés,
below, 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 below. Podemos ver otra vez en cuanto a as regards, aparte de o además de, aside from, en la parte inferior de, at the bottom of, en la parte superior de, at the top of, lejos de, no lejos, lejos de, away from, debido a o a causa de, because of, because, no because, because of. Otro es antes, anterior, delante, before, detrás, atrás, por detrás, behind. Otro en fin, abajo, debajo, por debajo, below. Y ahora yo voy a explicar 5 palabras con una pregunta. Realmente debemos mejorar sus vocabularios porque es necesario. Pues yo voy a explicar 5 palabras. Podemos ver aquí cuando hablamos butterfly, butterfly en English, mariposa en español. Llave, key, revista, magazine, pronunciación, magazine, repite, magazine, revista. Lock, cerradura, ¿sí? Como llave y cerradura, key and lock. Escalera, stair. Pues mariposa, butterfly, llave, key, revista, magazine, cerradura, lock, escalera, stair. Y yo traducí 3 oraciones, pero tengo problema en mis oraciones. Pues, no lo sé, este es un libro, that is some books. No lo sé, en esta oración tiene problema. O, este es un celular, this is a mobile. No lo sé. ¿Qué es esto? What is this? No lo sé. ¿En cuáles oraciones tiene problema? Si saben, por favor, escríbeme en el comentario. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Adiós.